Bueno, ya son las 4:30. Vamos a ir empezando. Vamos presentando a los ponentes y así damos tiempo a que la gente se vaya conectando. Jon, Antonio, ¿me oís bien? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues el objetivo de la presentación de hoy es presentaros a Ascensión Gómez y Antonio Toribio, que son, Jon es la responsable de renta fija de TRE Asset Management, Antonio es gestor senior también de estrategias de renta fija. Entre los dos llevan varias estrategias, llevan estrategias a corto plazo, estrategias más flexibles, estrategias de renta fija a largo plazo. También tienen un elemento muy flexible en todos sus fondos, incluyen también deuda emergente y deuda emergente más a nivel global. Y bueno, pensábamos que, pues que en estos momentos de incertidumbre de mercado, donde es todo tan complicado y donde hay tanta volatilidad, sobre todo más en la parte de renta variable, considerábamos oportuno, pues sobre todo que nos diesen una visión de cómo ven ellos el mercado, que nos den una actualización del mercado de renta fija y luego al final, pues que nos digan también cuáles son sus principales apuestas, cómo está el nivel de su distribución de activos en las estrategias que gestionan, etcétera. Entonces, si os parece, empezar un poco a contarnos cómo veis el mercado y cuáles son los puntos que destacaríais a día de hoy. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Nos vamos a apoyar en una presentación. Se os oye un poco bajito. No sé si soy yo la que os oye bajo o... ¿Ahora se oye bien? Un poco mejor, sí. Vale, pues nada, empezamos la presentación. La presentación la hemos dividido en dos partes. Una parte que os vamos a contar un poco cómo vemos el mercado, el tema, el entorno macroeconómico, de crecimiento, Perdóname, Antonio, ¿os podéis acercar un poco más a la araña? Que se os oye como muy de lejos. Si se la acerco a Tony para que... No, estamos vale. con la computadora. No. Yo no voy, ¿no? No, pero si estamos con el ordenador. Ah, ¿no habéis marcado por la araña? No. Vale, pues entonces un poquito a lo mejor más cerca del ordenador, hablar un poquito más alto. Vale, pues nada, empezamos con un entorno. La primera parte la hemos dividido en un entorno macroeconómico, que vamos a mirar el crecimiento actual. En la primera diapositiva podemos ver de que estamos en una etapa de recuperación después de haber tocado suelo en el segundo trimestre de este año. Esta recuperación está viniendo porque la economía se ha abierto y también porque todos los estímulos que han venido por parte de los bancos centrales y también de los diferentes gobiernos, tanto en materia de política monetaria como de política fiscal. Este mayor crecimiento está viniendo por la mejora de la demanda interna y sobre todo por la parte de Asia. La parte de Asia es una parte muy importante del sector manufacturero y con los estímulos que han tenido en Asia han podido seguir produciendo y cuando se han abierto las economías han podido exportar. El escenario base de crecimiento para el año que viene, el consenso está entre un 5 y un 6% de crecimiento para el 2021 y el escenario pesimista nos llevaría a un crecimiento del 1,5. El 1,5 no vendría porque habría más confinamientos, habría un incremento de los contagios, etc. En la parte derecha ya nos enfocamos a Europa y a España. Vemos en Europa de que hay dos tipos de recuperación. Una recuperación un poco más lenta por parte de los países periféricos. Los países periféricos, el componente de servicios es muy elevado y está costando en arrancar. En un escenario base veríamos
que a finales del 2022 pues la economía de la eurozona alcanzaría los mismos niveles que tenía a finales del 2019. En los países periféricos, pues esperaríamos un año más, esperaríamos como a finales del 2023. Todo esto en un escenario de sin confinamientos, ni un aumento significativo de contagios, que esto disminuiría el crecimiento para el año que viene a un crecimiento bastante plano. Lo que puede marcar el ritmo de crecimiento para la eurozona van a ser los detalles que tienen que salir en las próximas semanas del Next Generation. Esto es el acuerdo de que llegaron los países y la Unión Europea a finales de julio. El desembolso es de unos 750 billones y un horizonte temporal hasta el 2024. Cuando se sepan los detalles, qué tipo, qué garantías, pues esto puede impulsar el crecimiento. En la siguiente diapositiva, en el gráfico de la izquierda, podemos ver los PMIs. En la línea gris vemos el PMI global, de que sigue con una buena recuperación, sigue por encima de los 50, pero vemos que los PMIs de la eurozona y de España, los últimos datos, pues se han venido un pelín para atrás. Hoy han salido los PMIs de Alemania, de Francia y de la eurozona, y vemos que los PMIs manufactureros están saliendo bien, el tema de industria está saliendo bien, pero el tema de servicios es lo que está saliendo con números más bajos. Los datos adelantados nos están dando también de que estamos viendo una contracción del empleo. Esto es un dato de que lo tenemos que ir siguiendo muy de cerca, porque esto nos va a dar una indicación de cómo va a ir incrementando la demanda interna y cómo se va a ir traduciendo al PIB. Todos estos estímulos que hemos ido viendo a nivel global, pero en diferentes áreas, hemos tenido diferentes áreas y estímulos diferentes. En Asia, en China, hemos visto estímulos que sobre todo han venido para estímulos manufactureros, es decir, que a las empresas han tenido acceso al mercado, han tenido acceso al crédito, han recibido dinero para no cerrar su economía y para poder seguir funcionando. Por la parte de Estados Unidos, los estímulos han venido más por el tema de la demanda interna. Aquí en Estados Unidos se ha dado directamente dinero a las personas y estas personas pues lo han ido gastando pues en pagar su hipoteca, en pagar sus seguros o incluso para subsistir. Y también y en Europa el sistema ha sido mixto. Hemos tenido el tema del acceso al crédito que lo podemos ver en España con los ICOs, y también pues el sistema de subsidios que lo vemos con los subsidios de desempleo y los ERTE. Por el tema de las inflaciones, vemos que las inflaciones están bajas y que se van a mantener en estos niveles. Aquí, por tema de inflación, no vemos un riesgo en el corto y medio plazo y pensamos de que van a estar a estos niveles. Vemos en el gráfico de la derecha cómo los bancos centrales han apoyado mucho la recuperación. Vimos de que ya en el mes de marzo pues salieron los diferentes bancos centrales realizando diferentes medidas. Por el tema de tipos de interés, ya vemos de que hay poco que pueden hacer. El único de que ha sido más activo ha sido Estados Unidos con la FED, de que este año bajó el tipo de referencia a 150 puntos básicos, pero ya los tiene en el rango entre el 0 y el 0,25. Europa está al 0 y Japón también en los mismos términos. Entonces también
llegaron a acuerdos de incrementar pues, los paquetes de compra de activos. Actualmente los bancos centrales están comprando unos 250 billones de activos. Esto nos implica de que para el 2021 el balance de todos los bancos centrales van a llegar a los 30 trillones. Esto es mucho dinero. Con todos estos paquetes de compras, el objetivo de los bancos centrales única y exclusivamente ha sido la de mantener los spreads de crédito estables y los mercados financieros también estables. Este hecho ha sido de que hemos visto que los spreads llegaron a niveles máximos y ahora ya se ha recuperado y estamos en niveles aceptables y muy estables. Todos estos programas de compra, en un primer momento, hace años, empezaron con deuda pública y los han ido incrementando a bonos corporativos, a pagarés, en Estados Unidos incluso ATFs. Entonces esto está yendo a que muchos inversores pues ya estén mirando otros tipos de activos como emergentes y bonos de high. En esta diapositiva os queremos mostrar la evolución de los mercados, tanto de deuda pública como del mercado de crédito. Empezamos por el gráfico de la derecha y aquí vemos las pendientes tanto de Japón, de Estados Unidos y de Europa. Vemos que las tres están en niveles bajos. Estamos en niveles pues, de los últimos 5 años, pues quizás de los niveles más bajos. Vemos que los tipos van a continuar bajos durante bastante tiempo, porque los bancos centrales también nos lo han dicho. Y aquí no vemos un riesgo de repunte de tipos de las pendientes muy fuertes. Los tipos de largo plazo, el 10 años, a lo mejor puede repuntar algo, pero no vemos que sean movimientos muy fuertes. Vemos de que las pendientes van a estar bastante contenidas y bastante planas. Como ejemplo podemos ver la línea verde, que es Japón y que lleva muchísimos años con tipos prácticamente al cero y que los últimos 5 o 6 años está entre 0 y 50 puntos básicos su pendiente entre el 10 y el 2 años. En el gráfico de la izquierda os mostramos, vemos que los activos de investment grade ya casi no tienen rentabilidad. Los spreads están muy estrechos y también vemos de que los tipos libres de riesgo también están con rentabilidades muy bajas o incluso negativas. Entonces, aquí hemos comparado el spread del doble con el investment grade, pero ajustado por la duración. Y entonces hacemos la resta. Entonces, ahora estamos en un nivel de 60. El 60 significa de que el doble nos está dando 60 puntos más de spread que un investment grade por año de duración, porque lo hemos ajustado por la duración. Cuando los tipos están bajos, están en el entorno actual, pues 60 puntos básicos pues ya es mucho. No es lo mismo 60 con 0 o 0,50 que cuando los tipos están al 3 o al 4. Aquí le vemos algo de valor. Y en la siguiente diapositiva, en la diapositiva 7, en el gráfico de la izquierda, os queremos hacer ver la correlación que hay entre el crédito y la renta variable. Vemos que en el eje vertical está la rentabilidad del stock 600 y en el eje horizontal es la variación del spread W del spread W. Si vamos a la parte derecha inferior del gráfico, vemos que pone marzo 2020. Este dato nos muestra qué rentabilidad ha tenido
cómo se ha movido el spread de crédito en los últimos 3 meses. Es decir, el spread de crédito del W de diciembre 2019 a marzo 2020 se ha ampliado casi 400 puntos básicos. Estos 400 puntos básicos se traduce a lo que varió el Stock 600, y el Stock 600 cayó un 25%. En abril del 2020, pues lo mismo. ¿Cuánto ha variado el Stock 600 de enero de este año a abril de este año? Pues el Stock 600 ha caído 20 puntos básicos y el spread de crédito pues amplió algo más de 200. Y por el lado de arriba, pues mirando la recuperación que hemos visto de los spreads y con las ayudas de los bancos centrales y también porque las economías se han abierto, pues podemos ver pues, las grandes recuperaciones que ha tenido y también el estrechamiento de los spreads. Vemos que el punto de junio de 2020 está diciendo que de marzo de 2020 a junio de 2020 se han estrechado los spreads 200 puntos básicos y esto ha provocado una revalorización de la bolsa europea de un 15%. Y el gráfico de la derecha os mostramos la rentabilidad tanto de gobierno como del equity, como de la renta variable y del activo high yield W, pero lo corregimos por la volatilidad de 12 meses. Con esta estrategia vemos que la que mejor se ajusta a la mejor estrategia en la que hubiera funcionado en los últimos 12 meses ajustada por la volatilidad, pues hubiera sido pues, los activos W. Y luego ya pasamos, ahora ya doy paso a Ascensión para que os haga la segunda parte de la... Voy a intentar minimizar esto para que se vea la pantalla sin problemas. Vale, muy bien. Perfecto, pues bueno, vamos a explicar ahora qué estamos haciendo en renta fija nosotros. Si mostramos el clásico abanico de fondos de inversión, sin fondos específicos, los más generales, vemos que abajo están los de renta fija. Entonces, tendríamos en este gráfico volatilidad-rentabilidad, pues los monetarios son unos fondos que ahora en este momento no tienen volatilidad, pero es imposible encontrar algo de rentabilidad, pero la rentabilidad es negativa. Luego tendríamos, yendo en función de la volatilidad, tendríamos la renta fija soberana, que tiene algo más de volatilidad y la rentabilidad es baja. Hemos puesto baja, pero en realidad la rentabilidad que se puede esperar de los fondos que invierten en deuda pública es negativa. Porque si tenemos el bono alemán a 10 años, toda la curva alemana en negativo, 10 años a menos 0,50, o la española en el 0,20, si el fondo invierte en una media de países europeos y le restan las comisiones, aunque sean bajas, la rentabilidad que se puede esperar es negativa. Solo se puede esperar que estos fondos ganen dinero en el caso de que se revaloricen, es decir, que pues, si la deuda pública alemana ahora está en el menos 0,50, pase al menos 0,70. Pero comprar un bono de gobierno y esperar al vencimiento, ahí es prácticamente imposible ganar dinero. Entonces, el siguiente activo que tendríamos, más tranquilo, pero en el que se puede obtener algo de rentabilidad, es el crédito. Aquí ponemos uno de nuestros fondos que invierte mayoritariamente en crédito. Nos gusta mucho el crédito porque es un activo con una rentabilidad algo más elevada que la deuda pública, pero que puede obtener rentabilidades realmente mayores que la deuda pública. En el entorno actual, en términos absolutos, no es alta porque los tipos están muy bajos, pero bueno, es dentro de la renta fija donde más rentabilidad se pueden conseguir. Otra cosa que es importante comentar es que el crédito está muy correlacionado, como enseñaba Tony en el gráfico anterior, tiene una alta correlación con el equity. Entonces, la rentabilidad que se puede obtener en un fondo de crédito es prácticamente la misma que en un fondo mixto de renta fija, pero con menos volatilidad. Entonces, para gestionar un fondo de crédito lo que es imprescindible es tener un buen equipo de analistas, que es lo que queremos mostrar aquí. Somos 3 gestores, Tony y yo, y un gestor de emergentes, y luego tenemos 4 analistas dedicados exclusivamente a crédito,
uno dedicado solamente a financieros, otro a high yield, otra a investment grade y otro a emergentes. Luego además tenemos acceso a los analistas de equity que nos sirven para ayudar a entender el negocio, pero luego siempre tenemos que hacer el estudio adicional de la parte de balance y de los ratios de crédito. John, disculpa un momento, esto es interesante. O sea, la parte, tenéis equipo de analistas de renta fija y hay parte de analistas de renta variable. ¿Cómo trabajáis? O sea, ¿cómo compartís ideas los dos equipos, los de renta variable y los de renta fija? ¿Y por qué os pueden aportar valor también los analistas de renta variable en los fondos? Bueno, a ver, nuestros analistas de crédito siguen las compañías que tenemos en cartera, pero cuando salen nuevos emisores que los tenemos que estudiar o vemos posiciones en secundario de algún emisor nuevo que no conocemos, pues acudimos a ellos para preguntarles, ¿no? Entonces nos sirven para el primer contacto, para que nos expliquen un poco del sector, si no lo conocemos, del negocio en concreto, y luego... entonces, generalmente nos sirven para todo tipo de sectores, pero cada uno en su área específicamente tiene que hacer el review específico del crédito, de los ratios de apalancamiento. Eso no lo hacen los de renta variable porque se miran más otro tipo de ratios. Vale, vale. Y luego también interesante la parte de emergentes. La parte, porque en vuestras estrategias sí que tenéis, bueno, dependiendo del momento de mercado, sí que tenéis una parte que está en emergentes. El gestor, el equipo de los dos gestores que hay en emergentes, que son tanto analistas como gestores, ¿qué parte, porque es un mercado muy grande, o sea, qué parte de este mercado cubren? ¿Deuda soberana, deuda corporativa, ambas? Bueno, a ver, Jordi es más especialista en crédito, en empresas, y Pedro en ambos. Tiene mucha experiencia también en gobiernos. En nuestra cartera, en este fondo del que estamos hablando, tenemos como más de un 20% en emergentes y mayoritariamente todo es crédito. Nos sirve todo su expertise en sus fondos específicos. Ellos gestionan fondos específicos de emergentes. Todo su expertise nos sirve a nosotros para nuestras carteras de crédito. Vale, fenomenal. Bueno, pues ya ligado a esto, si nos podéis contar un poco, bueno, pues cuál es vuestra filosofía de inversión, qué proceso de inversión utilizáis en vuestras estrategias. Perfecto. Sí, a ver, pues como comentaba Tony, la parte macro es importantísima en la renta fija. Esto lo hacemos con nuestro estratega, que estaba también en la hoja anterior, que cada día nos actualiza las situaciones de mercado, las últimas noticias. Entonces, por supuesto hay que revisar la situación macro a nivel general, atendiendo a los principales indicadores. En cada momento hay uno al que dedicamos más atención. El tema de los bancos centrales con los tipos de interés y las actuaciones no ortodoxas también de los bancos centrales. Con esto nos hacemos una idea general, nos sirve de marco de referencia. No invertimos a partir de este análisis macro, sino que nosotros invertimos a partir del análisis fundamental. Hacemos un bond picking, nombre a nombre, pero sabiendo muy bien el punto en el que estamos, en qué fase. Por ejemplo, ahora hemos tenido una crisis muy diferente a las anteriores. Estamos saliendo de esa crisis, pero de una manera muy lenta, con bancos centrales apoyando, con tipos prácticamente a cero, todos los bancos centrales, interviniendo activamente en los mercados, comprando todo tipo de papeles y con objetivo, a veces específicamente dicho, otras veces no tanto, pero el objetivo real es sostener los spreads de crédito en el mercado. O sea que tenemos un crecimiento lento, sin inflación, con tipos que van a estar bajos mucho tiempo. Eso, bueno, nos sirve para estar cómodos con una posición de crédito a medio plazo. Entonces, en cuanto a nuestros puntos fuertes, yo creo que una cosa que nos diferencia a nosotros en el mercado es que tenemos una gestión muy activa. No quedarnos en los bonos esperando el vencimiento, sino, bueno, compramos cuando nos parece que es el momento, cuando están infravalorados, y vendemos cuando han llegado a su precio o le vemos ya poco recorrido. Mucha atención, intentamos poner aquí algunos de los puntos que encontramos que nos pueden dar este alfa, ¿no? Hay más, pero los hemos resumido como en tres. El primarios es muy importante tenerlo en cuenta porque afectan al mercado. Primero, en época de mucha actividad de primarios, el mercado secundario se queda con menos actividad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque puede ser el momento de comprar alguna cosa que esté un poco olvidada en el secundario. Luego, en principio, los primarios salen con valor a mercado, salen con una prima, ¿no? Pero esa prima
prima se diluye. Mientras se va construyendo el libro, al final el bono que se emite queda muy en fair value. Pero esa prima inicial que se anuncia nos sirve para poder actuar en el mercado secundario, porque a veces si sale con mucho spread respecto a la curva de ese bono en secundario, pues es el momento de comprar otros bonos de la curva que puedan estar en ese momento más vendidos. Sobre todo los primarios ahora tienen mucho valor en emergentes y en high yield. Ahí es donde algún nombre nuevo puede salir con mucha prima. Y como es más desconocido, pues no se ajusta tanto en el mercado. Otra cosa importante a tener en cuenta pues es el valor relativo de la curva. En crédito no es muy interesante ir en el largo plazo si el mismo nombre no tiene pendiente en su curva, no la curva de swap, sino el nombre que tenga más valor, más spread en la parte larga de la curva. Si no es así, es mejor estar en los cortos medios plazos. Y luego otro factor muy importante es la correlación-descorrelación que puede haber con el equity. En principio, a priori, cualquier hecho positivo en una compañía pues es positivo para el equity, para la renta fija, pero no siempre es así. Hay momentos, bueno, pues el típico es una ampliación de capital, pero también, por ejemplo, pues cuando han anunciado estos meses anteriores que dejaban de pagar los dividendos, eso podía no ser bueno para el equity, pero para la renta fija nos daba mucha más seguridad. Por el lado contrario, si una compañía está en pleno crecimiento y está financiando las adquisiciones que hace con deuda, eso puede ser bueno para el equity, pero para la renta fija no, porque nos empeora los ratios. Vale. Sí. Sí, no, perdona, John, sigue. Otra cosa que es fundamental hoy en día, teniendo en cuenta cómo están los tipos de interés tan bajos, es el análisis fundamental de las compañías. En este sentido, el tener acceso al management no solo cuando sacan el bono y entonces presentan la compañía, ni tampoco cuando presentan resultados cada 3 o 6 meses, sino poder acceder a ellos vía email o incluso por teléfono es imprescindible. Alguna compañía que nos hemos encontrado que no nos deja contactar con ellos o no nos va a dar información fuera de los periodos de publicación de resultados, pues es una compañía candidata a quitarla de la cartera. Luego, por otra parte, otra cosa a comentar es, lógicamente es mejor estar en sectores no cíclicos, mucho más estables, tipo farma, alimentación, eléctricas, pero también hay que tener algo de posición en cíclicos, dependiendo del precio, de cómo esté cotizando en el mercado. Y luego dentro del sector es muy importante el nombre que tengamos. Puede ser que en un sector no queramos estar, pero algún nombre esté muy penalizado y es el momento de comprarlo simplemente pues pensando en que vamos a ganar 5 o 10 figuras y ya no saldremos. Recuerdo hace unos meses con el sector de autoparts, los que hacen componentes de automoción, no nos gustaba este sector, pero había una compañía española, Antolin, que estaba excesivamente penalizada, cotizando casi a niveles cercanos ya a empezar a utilizar riesgo de default. Bueno, pues era momento de entrar y bueno, porque estaba haciendo una reestructuración y estaba cerrando fábricas. Bueno, entramos a niveles de 70 y algo y nos salimos pues como 10 figuras por encima, ¿no? O sea que en cíclicos también hay que estar, pero ahí sobre todo mirando muy bien el precio. Bueno, y luego atención especial a los ratios de apalancamiento, por supuesto, ¿no? En este momento, ahora el CAPEX, por ejemplo, es una cosa muy importante a seguir. Ahora que estamos saliendo de la crisis, hay muchas compañías que, previendo que no va a haber tanto crecimiento, están reduciendo el CAPEX. Bueno, esto es una ayuda extra para nosotros. Muy importante atención a estos ratios. Luego, por último, hay que tener una cartera lo más diversificada posible. Nosotros procuramos tener no más de un 3,5 por nombre. Y luego somos muy flexibles en cuanto a tipo de activos. Depende del valor que veamos, podemos sobreponderar sin muchos límites en high yield o en emergentes o en subordinados. Son una pregunta. ¿Esta flexibilidad y esta diversificación significa que, bueno, que aunque utilicéis este índice de referencia, que lo utilicéis también pues, bueno, pues para compararos con algo, cuando construís la cartera, ¿empezáis con los pesos o con los sectores que tiene el índice o construís la cartera, digamos, empezando con una hoja en blanco? Sí, el índice nos sirve de referencia porque tenemos que tener uno para ver un poco la evolución, pero
No estamos interesados en replicarlo. Este índice, por ejemplo, tiene bastante más deuda pública que nosotros y por eso, por ejemplo, bueno, pues la yield de este índice, la yield de la cartera de este índice está en negativo, está en menos 0,15 o así. Nuestra cartera tiene una TIR del 2,80, teniendo en cuenta que los tipos nos parece, bueno, relativamente elevada. También comentar que porque tenemos más crédito y menos deuda pública, pues tenemos algo más volatilidad que ese índice. Ya se ve el último movimiento a principios de año, caemos más que el índice, pero también hemos recuperado todo. Hemos llegado a los niveles de... El año está en positivo. Fenomenal. Fenomenal. Os recuerdo a todos que podéis hacer preguntas a través del botón de Q&A que hay arriba o en la parte del chat. Tenemos una pregunta, Chon, referente al número de bonos, que ahora, bueno, que vemos que tenéis 63 bonos en cartera. ¿En este sentido tenéis alguna limitación o cuál es también el rango en el que os habéis movido históricamente? O sea, el mínimo y el máximo que habéis tenido en bonos. Bueno, a ver, en este fondo nos vamos a mover en el rango de esto, de alrededor de 60, 70 bonos. Y ahí estamos cómodos. Menos no, porque significaría concentrar mucho las posiciones y más dependiendo un poco de las oportunidades que haya en el mercado. Pero con unos 60 bonos ya nos da para diversificar bastante bien por nombres, por sectores, por diferentes estrategias. Vale. Otra pregunta es relacionado con la rotación de la cartera. Y si en esta época de, bueno, pues también de tanta incertidumbre de mercado tenéis planeado, bueno, pues algún movimiento estratégico de cartera o estáis cómodos con la cartera actual que tenéis. Estamos muy cómodos con la cartera. La rotación es alta, puede estar cercana a 1, pero no tenemos en mente hacer ningún cambio, sino, a ver, en la medida que lo que tengamos con más riesgo pues vaya evolucionando bien, pues tal vez iremos veniendo, pero es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Pero, a ver, tenemos un peso del 36% de high yield que estamos cómodos porque es un high yield, aquí está incluido, por ejemplo, pues pagarés del grupo Visabeira portugués que no tiene rating, pero es un grupo súper estable, o alguna empresa portuguesa también de gestión de hospitales que tampoco tiene rating por ser pequeña, pero bueno, son compañías que nos gustan con un riesgo controlado y no tenemos intención ni de reducir ese porcentaje ni tampoco de aumentarlo porque ya nos parece que es adecuado. Y en cuanto a emergentes, vamos a pasar a la siguiente página que tenemos un 23%, comentar que el 70% de esa posición está en Europa del Este. Está en Bulgaria, Rumanía, República Checa y muy diversificado porque ya se ve que las posiciones más importantes son en España, lógicamente porque estamos aquí y es lo que conocemos mejor, e Italia. Y luego todo lo demás, pues muy diversificado. Las posiciones emergentes no significa tampoco que sea high yield, o sea, muchas veces son cosas triple B. De high yield lo que comentaba, estamos en un 36%, pero ya se ve que casi toda la posición está en el segmento W, que es lo que más nos gusta y es donde más valor vemos, como comentaba Tony antes. Y luego, justo, perdona que te interrumpa, Chon, como es que veo una pregunta que es precisamente sobre high yield, entonces por hilar un poco tu respuesta, preguntan que, bueno, que después de la pandemia, que si ha aumentado el riesgo de default en los bonos concreto. Bueno, hemos visto de que los números sí que subieron, pero subieron especialmente en Estados Unidos, en empresas americanas. Aquí en Europa no hemos visto un incremento en el número de defaults. Incluso hemos visto empresas que tenían unas calificaciones crediticias más bajas, en las cuales han podido acceder al mercado de crédito y han podido seguir practicando su actividad. Aquí no estamos viendo un riesgo de default importante. No es como en el 2008-2009, de que dimos un incremento fuerte de las tasas de default, de que llegaron por encima del 10%.
Aquí no lo estamos viendo. Estamos viendo de que también las empresas, muchas empresas están siendo apoyadas por diferentes mecanismos, pues, para poder seguir haciendo su actividad. Y aquí es importante, sobre todo, seleccionar las que son buenas empresas y las que van a seguir. Nosotros, al final, cuando invertimos en cualquier compañía, al final siempre nos hacemos la misma pregunta, de que si esta compañía pues, va a existir en los próximos 5 o 10 años. Y a partir de ahí, pues hay empresas de que a lo mejor ahora, por las inyecciones de liquidez o acceso al crédito, pues pueden ir tirando, pero nosotros miramos empresas de que puedan seguir aportando valor, que no sea lo que se está hablando ahora como las empresas zombies. Nosotros eso lo descartamos. A nosotros no nos interesa. Intentamos seleccionar, descartarlas ya casi a la primera, no por la rentabilidad que te pueden aportar, que a lo mejor te pueden aportar mucho más. Lo que no nos interesa es pues esos bonos, pues esas compañías, porque lo que queremos son empresas sólidas, y si ponemos el dinero, tener la certeza de que nos van a pagar los cupones y el principal. Sí, de las compañías que tenemos en cartera, ninguna consideramos que tiene riesgo de default para nada. A nivel de mercado de negocios pequeños, lo que podemos ver que en la calle que tengan que cerrar no tiene nada que ver con lo que es el mercado de renta fija, con bonos cotizados, que se trata de grandes empresas. Específicamente nosotros nos dirigimos a empresas que, bueno, para eso tenemos los analistas. El rating puede ser bajo porque las empresas están cómodas con cierto nivel de apalancamiento, pero siempre han estado así. Pero para nada nos acercamos a niveles de compañías que podamos sospechar que tienen riesgo de default. Fenomenal. Otra pregunta es en referencia a los derivados. Nos preguntan si utilizáis derivados en alguna de vuestras estrategias o, bueno, en este fondo que nos habéis contado en concreto. A ver, no utilizamos derivados de tipos de interés. La cartera es tal cual es, no está aumentada ni reducida la duración con derivados. Y en cuanto al crédito, no utilizamos CDS, tenemos el crédito que queremos tener. Tenemos derivados para reducir o modular el riesgo de divisa. Tenemos una cartera de dólar ligeramente superior al riesgo de dólar que queremos correr. Estamos alrededor de un 15% de la cartera en dólar, pero queremos tener un riesgo del 5%, pequeño. Tenemos los futuros para eso, para modular ese riesgo. Es exclusivamente los únicos derivados que tenemos. Y esta posición de dólares, sobre todo por la parte de emergentes, que al tener un porcentaje del 23%, el universo emergente prácticamente el 80%, 90% es el dólar. Si queremos estar en emergentes, pues tenemos que invertir en dólar, pero claro, no queremos tener un riesgo abierto de divisa de un 20%. Entonces, por eso pues hacemos la cobertura. O también, mira, tenemos una posición de Treasury americano a 10 años, pues esto también es en dólar, pero bueno, al final el riesgo abierto de divisa lo tenemos entre un 5 y un 6%. No más. Sí, aquí quería comentar nuestras principales posiciones. Lo que quería señalar es que se trata de bonos bastante cortos de duración, porque vencen en el 2000, 2023, excepto el Tesoro americano, que vence en el 2029. Todo lo demás son cosas muy cortas. Entonces, la estrategia, como se ve, es lo que más o menos apuntaba antes. El crédito nos gusta tenerlo en el corto medio plazo y cogemos algo de duración con gobiernos. El gobierno que más nos gusta en este momento es el americano, porque ahí sí que vemos algo de valor, a diferencia de Europa. Y de esos bonos que tenemos son todos bonos senior, excepto el bono de Cajamar, que es una compañía que conocemos muy bien, con un call en el 22. Todo lo demás son
es papel senior y ahí está incluida una de nuestras principales posiciones, es Anadolu Efes, que es una cervecera de Turquía. Y que vence el bono dentro de 2 años. Fenomenal, gracias, Chon. Nos preguntan también, hay dos preguntas ligadas a la rentabilidad. Una es, si tenéis el dato en la cabeza, si no lo enviamos luego, la mayor caída que ha tenido el fondo desde su lanzamiento, o sea, el máximo drawdown. Y otra es si tenéis una rentabilidad objetivo, si tenéis un objetivo de rentabilidad. A ver, el dato no lo tengo, el máximo drawdown. Y el objetivo de rentabilidad no podemos tenerlo, porque tenemos que estar con los tipos de mercado. Sería, si nos marcáramos un objetivo de rentabilidad, no sé, pues del 3%, por ejemplo, en según qué momentos nos obligaría a tomar demasiado riesgo. No podemos hacer eso. No. Hay que estar con los tipos de mercado y si los tipos están cerca de cero, pues con tener rentabilidades del 1, 1,5, yo creo que hay que estar satisfechos. No, y sobre todo al no construir la cartera en base a un índice de referencia, tampoco se puede utilizar el índice como vamos para decir o un Euribor o un Libor o lo que sea más un porcentaje en concreto, ¿no? Y además que la filosofía del fondo de por sí es bastante, bueno, mide muchísimo el riesgo, o sea que sí que serían rentabilidades a lo mejor superiores a las de este índice, pero porque utilizamos este índice, o sea, no porque nos comparemos en cuanto a rentabilidad con él. Y bueno, en cuanto a la máxima caída del fondo, miraremos el dato. Si miras, poner la slide anterior, que ahí viene un gráfico de rentabilidad histórica, más o menos se puede, justo en la anterior. Desde mayor caída, sí. Ahí se puede ver un poco cómo fue. Puede que sea alrededor del 5%, pero bueno, este es un movimiento. Nosotros cuando comentamos lo que ha ocurrido en marzo, yo creo que es un hecho que ocurre una vez cada 100 años y bueno, es difícil que se vuelva a repetir, ¿no? Vale, otra pregunta es sobre los fondos de reparto. Si veis que, bueno, que el pago de cupones es consistente en el medio plazo, o sea, si es fácil encontrar, entiendo que la pregunta va por el lado de si es fácil encontrar ese rendimiento en el mercado. A ver, los fondos de reparto, como todos sabemos, es un fondo estándar, pero tiene una serie que decide repartir un cupón, ¿no? En la medida que este cupón sea elevado, por ejemplo, superior al 1%, es difícil que el fondo funcione bien y es posible que se descapitalice. Si solo invierte, por ejemplo, en renta fija, depende del tipo de inversión, ¿no? Si invierte en equity es otra cosa, ¿no? Pero son fondos que de alguna manera te dan una rentabilidad constante en el tiempo, pero claro, si el fondo no consigue esa rentabilidad, lo refleja en su valoración. O sea que de alguna manera puede ser un poco ficticio ese cupón que recibimos si se queda alto. No sé si quieres comentar algo más también. Pero al final que la rentabilidad y el reparto te viene por la revalorización de los activos o por los cupones, o si fuera una parte de equity, pues por la parte de dividendos, pero tiene que venir por los dos lados. Entendemos que tiene que venir por los dos lados. Claro. Vale, hay otra pregunta que es un poco, bueno, ¿cuál es la ventaja que puede tener un fondo, bueno, pues un fondo de una gestora española versus un fondo de una gestora internacional, bueno, que suelen ser fondos que se distribuyen en más mercados, tienen un volumen superior y demás? Entonces, bueno, yo creo, o sea, me adelanto un poco a vuestra respuesta y luego si queréis añadir algo muy importante es la flexibilidad. O sea, al final un fondo más pequeño llega a, bueno, pues a un tipo de bonos que un fondo muy grande no puede llegar, o sea, es muchísimo más, ahí la flexibilidad
puede ser mucho más fácil de llegar a ella y lo mismo ocurre con la diversificación. Y creo que otra ventaja grande es, bueno, estáis viendo que al final los gestores, bueno, pues nos están dando esta charla en español, son muy accesibles, no tenemos ningún problema, bueno, eso ya lo sabéis muchos de los conectados cuando habéis querido tener pues datos más concretos de la cartera o cuando habéis querido hablar con ellos directamente, bueno, pues eso yo creo que en una gestora internacional es más difícil porque al final, bueno, pues es un gestor cubriendo muchísimos países y que no puede estar a lo mejor tan pendiente de todos los clientes. Yo diría esas dos ventajas, John. No sé si vosotros creéis que merece la pena añadir alguna ventaja más. No, iba a insistir en eso, en la posibilidad de acceder a un mercado, por ejemplo, bueno, el mercado de España de emisores de bonos a veces es pequeño, son emisiones de 50, 100 millones, los inversores extranjeros no entran en este tipo de bonos. Nosotros tenemos acceso al management, son compañías que no conocen, por ejemplo, Copasa. Copasa es una de nuestras principales posiciones y es un bono que vence a finales de este año, ¿no? Y tenía un cupón, me parece que del 7%. Bueno, pues eso es una fuente de rentabilidad que pues, muchas personas extranjeras ni lo ven esto, ¿no? Y por otro lado, pues eso, pues nuestra accesibilidad. Sí, bueno, y al final que la experiencia es muy buena, o sea, el equipo de renta fija de TREA es, bueno, pues John, tú tienes una experiencia más de 25 años en el mercado, igual que Antonio, también más de 15. Habéis estado siempre especializados en crédito y habéis gestionado siempre, os habéis dedicado, digamos, siempre a lo mismo y eso, bueno, la experiencia que habéis ganado y el track record que habéis ganado a lo largo de los años está ahí. Hay una última pregunta total bueno, pues de un cliente que tiene dudas, bueno, que felicita por la presentación y por la moderación y pregunta si es mejor entrar ahora o esperar a final de año o principios en el año 2021. O sea, yo me imagino que esto también va en línea un poco con la volatilidad que estáis preveyendo que haya en los próximos meses. Y una vez más, me adelanto un poco a esta respuesta y luego también añadís, o sea, al final, hacer timing con un fondo es complicadísimo. O sea, al final, si tenéis un horizonte temporal de largo plazo, que es lo que hay que tener con un fondo de inversión, al final, corregidme si me equivoco, la gestión la hacéis por lo menos en base a los próximos 3 años, o sea, la cartera, cómo analizar la tarea de un gestor es en un ciclo económico, que ya digo que bueno, pues puede estar entre los 3 y 5 años. Entonces, si nos marcamos un horizonte a largo plazo, que es como hay que tener con los fondos de inversión, no debería importar si entrar ahora o entrar unos meses antes, unos meses más atrás, porque ya digo que encontrar el momento perfecto es muy, muy complicado. Pero bueno, no sé vosotros si creéis que, bueno, que a lo mejor tenemos unos meses que vayan a ser más volátiles o penséis que esa volatilidad de mercado ya está un poco más calmada. A ver, el mercado va a seguir muy de cerca los datos de la pandemia. Y ahora estamos empezando en una segunda ola en España, que no está teniendo mucho efecto de momento en el mercado. Veremos si alcanza más países. De todas maneras, aunque hubiera una segunda ola, yo creo que la situación que vimos en marzo es irrepetible, porque se ha visto que no ha servido de nada el cierre de las economías. Entonces, el momento óptimo para invertir no lo sabemos. Entonces, en este caso, siempre es recomendable ir promediando y, en el caso de ver una caída, aumentar el doble. Aumentar, por ejemplo, pues fijarse, si cae un 0,50, pues voy a poner el doble o el triple. Y si cae un 0,70, pues voy a poner 4 veces más lo que pensaba poner, ¿no? Porque lo cierto es que desde que el mercado empezó a recuperar, estamos oyendo hablar de que va a venir los datos de la recuperación no van a ser tan fuertes, veremos más volatilidad. Y de momento no está ocurriendo, y no está ocurriendo porque los bancos centrales han demostrado que van a estar ahí actuando y los gobiernos están dando muchísimos estímulos fiscales. Entonces, algo de volatilidad puede haber, pero a ver, ayer
ayer o antes de ayer, las bolsas cayeron antes de ayer, las bolsas cayeron un 3,5%, 4%, dependiendo de la bolsa. Hoy se está recuperando. No sabemos, un movimiento como el de marzo que nadie lo espere, porque eso no va a llegar. Algo de profit taking puede haber, podría haber, pero no debería notarse específicamente en este fondo. O sea que en todo caso, si a alguien le gusta el fondo, pues yo creo que es el momento de ir promediando cada X tiempo. Y eso sí, tener claro que cuando cae es momento de entrar más. Sí, yo la verdad que en ese sentido, Chon, yo que te llevo, bueno, pues que te llevo escuchando ya tiempo, es verdad que cuando ha sido un momento, bueno, pues cuando has visto el mercado de renta fija, que había poco valor en él, lo has dicho y has llamado sin ningún problema a los clientes y has dicho, oye, ahora no es momento de incrementar posición porque no veo el mercado de renta fija. O sea, yo creo que ahora es un poco, bueno, pues la situación que tenemos de mercado ahora, con tipos a cero, sin ninguna perspectiva de subir tipos de interés y gobiernos apoyando, yo creo que, bueno, no sé si sería un buen momento, no me atrevo a decir es un buen momento, pero yo creo que, bueno, que es un escenario que yo creo que es bueno para la renta fija y más a través de una estrategia flexible. O sea, a lo mejor si nos limitamos solamente a un área de mercado o a un tipo de bono en concreto, ahí es más complicado acertar, pero en un fondo si de verdad tiene esa flexibilidad, creo que es un escenario muy bueno para, bueno, pues para ir aportando y para ir aumentando la distribución de la cartera a renta fija. En este sentido, con lo que dices, a ver, los bonos han recuperado, pero no han recuperado los niveles anteriores a la crisis, no han recuperado los niveles de principios de año. Entonces, hay mucha parte del mercado que está con rentabilidades muy bajas, bajas o incluso negativas, pero todavía hay valor en ciertas cosas, que es lo que estamos mirando con nuestros analistas. Entonces, pensamos que todavía hay cierta recuperación. Recuperación y mantenimiento de los spreads. Y es lo que estamos esperando con el tipo de cartera que tenemos nosotros. Pues muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. A ver, voy a mirar a ver si por el chat hay alguna más. Sí, nos preguntan en qué peer group se enmarcaría vuestro fondo. Entiendo que, bueno, que sobre todo el que habéis puesto aquí, que es el de renta fija selección, el de renta fija selección, ¿en qué peer group, en qué categoría se enmarcaría? Yo diría que agregado, ¿no? Corporativo, agregado. Sí, depende. El Morningstar podría ser más bien renta fija flexible, diversificada. Desde luego, crédito. La lástima es que, por ejemplo, pues en expansión no existe una categoría para meternos ahí en este tipo de fondos porque nos junta con los de gobierno. Pero en otras categorías más amplias estaríamos ahí en flexibles, corporativo. Y preguntan también, esta misma persona pregunta los límites internos del fondo, que bueno, aunque has dicho es verdad que es un fondo flexible, que históricamente o que en qué rango se mueve en cuanto a high yield y emergentes. Bueno, pues a ver, de high yield podemos tener hasta 50%, sí, hasta el high yield, pero nunca hemos llegado a esos pero niveles. nunca hemos llegado, lo máximo que hemos llegado pues hasta Nunca habéis, perdón, se te oye bajito, Antonio, que nunca habéis superado qué límite me has dicho. hemos superado el 40%. El 40%. El límite máximo es el 50% y como máximo hemos estado al 40%. En emergentes podemos estar superior al 23% actual y siempre nos hemos movido en estos números, ¿no? Por ejemplo, no hemos superado el 30% en emergentes. Sí. Yo creo que en high yield nos hemos movido entre 20 y 40. En emergentes nos hemos movido entre 10, 15 y pues 28 así. En subordinados hemos podido llegar a estar hasta el 25% y en este momento estamos en el 17%. Pero a ver, el número en sí no dice nada, porque así como por ejemplo vemos emergentes en el 3% y puede sonar mucho, hay que tener en cuenta eso, que el 70% de ese 23% es Europa del Este. O sea, por ejemplo, tenemos un porcentaje en una compañía eléctrica de Rumanía, que pertenece al Estado. O sea, que eso es, vale, es emergente, pero bueno,
sería como un Europa Plus, ¿no? Son emergente light. Y en cuanto al high yield, lo que comentaba también, son pagarés algunas cosas, empresas que no tienen rating porque son pequeñas y no lo quieren pagar, pero que si les asignaran un rating posiblemente sería un triple B. Y, bueno, pero más o menos el rango es ese que hemos comentado. Vale, y también sobre tipo de activo. Lo mismo, o sea, al final, bueno, pues la mayor parte de vuestra cartera, de vuestras carteras, está en renta fija corporativa, pero entiendo que, bueno, que también se puede mover un poco en deuda soberana. ¿Ahí tenéis algún límite en la parte de deuda soberana? No. Estamos alrededor de un 10% en deuda soberana y cuasi soberana. No. Si vemos que en algún momento puede tener más valor, pues aumentaremos, pero la verdad no creo que lo hagamos porque en este momento los agentes, el agente que más se va a endeudar en el mercado son los gobiernos. No las empresas ni los particulares, por lo tanto las rentabilidades de los gobiernos están tan bajas porque sus bancos centrales están actuando en el mercado, pero no tiene sentido los niveles en los que están. Sí que es cierto que tener un porcentaje de gobiernos hace un poco de colchón en momentos de riesgo, como ha pasado en marzo, y si no lo tienes, pues no te sirve, no te compensa el riesgo de crédito, pero no le vemos valor para nada. Vale. Y una pregunta aquí, a ver si entiendo bien el haber enunciado. Pone, habéis comentado sobre el análisis de empresa para, bueno, pues para posicionar inversiones, o sea, para estudiar inversiones. Se están haciendo estudios provisionales sobre futuras inversiones de los fondos europeos. ¿En qué sectores y en qué empresas creéis que se puedan ver beneficiadas para tener posiciones antes que incrementar su valor? A ver, los sectores que a priori vemos que tienen valor son los sectores no cíclicos. ¿Qué sectores estamos mirando que nos gustaría aumentar si salieran a precios correctos? Pues alguna farma, por ejemplo, alguna teleco, luego alguna industrial de packaging, por ejemplo, de cartón. Este tipo de compañías. Pero no miramos tanto el sector como las compañías en concreto, porque luego dentro de cada sector hay diversidad de nombres. No tiene sentido que nos pongamos a analizar un sector si no tenemos una compañía en concreto en la que vamos a entrar. El mercado de renta fija es muy diferente al del equity, ni tiene esa transparencia, ni todas las compañías emiten, hay que ir nombre por nombre. Y luego en cuanto a cíclicas, pues tampoco las descartamos, como decíamos antes. Pues ahora durante la crisis las compañías de coches han estado muy penalizadas. A Ford le bajaron el rating a high yield y llegaron a cotizar sus bonos como a más del 10%. Bueno, pues ahí nos atrevimos a comprar algún bono a corto plazo. La compañía podía tener algún problema, pero a corto plazo, o sea, con un cash enorme, no iba a dar problemas y así lo está demostrando, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atento a todo tipo de sector. Sí, al final lo que miramos, hay sectores que puede que estén súper penalizados o muy penalizados, pero entonces arrastra a todas las compañías. Entonces, pero hay compañías esas de que han perdido en valoración, pero que son buenas compañías. Entonces ahí son las que nos atrevemos y estamos cómodos invirtiendo, no en las compañías que no conocemos o a lo mejor de que no porque un sector esté penalizado nosotros no vamos a invertir ahí, sino que a lo mejor invertimos en esa compañía porque está haciendo, pues a lo mejor pues ha recortado dividendos, pues está realizando diferentes acciones de que nos gustan, que tienes un acceso a la compañía, de que hablas con ellos y son transparentes, explican. Es un momento a lo mejor complicado del sector, pero está muy infravalorado.
nosotros pensamos que esa compañía pues tiene que valer más en los próximos meses, en los próximos años. Pues entonces ahí nosotros nos sentimos cómodos. Pero no porque se caiga un sector o porque esté muy penalizado, vamos a estar fuera. Vale, fenomenal. Pues yo creo que no hay más preguntas. Vamos a ir terminando. En cualquier caso, si queréis recibir la presentación o tenéis cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros sin ningún problema y os contestaremos, bueno, lo más rápido posible. Deciros que yo creo que lo habréis visto, lo habréis visto en prensa, que estamos trasladando todos nuestros fondos a Luxemburgo y a final de mes ya será efectiva y bueno, este fondo ya en vez de tener ISIN español tendrá ISIN luxemburgués, que bueno, que al final hemos pensado que era una forma, bueno, pues más fácil de llegar a otros mercados y de llegar a otros, bueno, pues a inversores más institucionales que necesitan que el fondo esté en Luxemburgo, y queríamos, bueno, pues estar más cerca de todos y poder adaptarnos a, bueno, pues a las peticiones que hemos ido teniendo en los últimos meses. Y agradeceros vuestro tiempo, Tony y Antonio, y agradeceros a todos vosotros el haberos conectado esta tarde, y ya digo que, bueno, que cualquier cosa en la que os podamos ayudar, ya sabéis dónde encontrarnos y estaremos encantados de ayudaros. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.